un poquito del síndrome de intestino irritable y de la dispepsia funcional, que son dos de los tres diagnósticos más comunes vistos de gastroenterología en México y yo creo que en la mayor parte del mundo. Y vamos a empezar primero con el síndrome de intestino irritable. Ahí está. Bueno, sabemos que el síndrome de intestino irritable es el trastorno del eje cerebro-intestino-microbiota más común en México. Hasta el 30% de la población mexicana en algún momento de su vida va a tener una manifestación de síndrome de intestino irritable. Es un diagnóstico, como bien sabemos, generalmente clínico, es decir, no necesitamos hacer un abordaje mayor más que una buena exploración física, un buen interrogatorio y pues conocer bien a nuestro paciente, ¿no? Afecta más a mujeres que a hombres y generalmente se presenta en adultos jóvenes, aunque nosotros la verdad es que lo vemos en pacientes de todas las edades de la vida. Es un síndrome crónico y recurrente. Acuérdense, es un síndrome que no se cura, ¿no? Y eso es algo como que siempre tenemos que decirle a nuestros pacientes, que lo primero que te van a decir es, doctora, es que no se me quita, es que nunca se te va a quitar, te lo puedo controlar, te lo puedo mejorar, pero es algo que va a tener episodios de exacerbación y episodios de remisión, ¿no? Que se caracteriza por dolor abdominal y cambios en la frecuencia o en la apariencia de las heces. Es incurable pero controlable y lo que sí es muy importante es que afecta muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué lo ocasiona o qué lo empeora? Sabemos que es un síndrome y al ser un síndrome es multifactorial, ¿no? No solo hay una causa, sino que es un conjunto de alteraciones en las cuales el eje intestino-cerebro-microbiota tiene un papel fundamental, ¿no? Toda la comunicación que tenemos, todos los neurotransmisores, todo va a estar muy conectado y va a ser lo que nos va a causar principalmente los síntomas que tienen nuestros pacientes. La hipersensibilidad visceral juega un papel muy importante por lo mismo que tenemos el intestino-cerebro, la liberación de neurotransmisores, alteración en la sensibilidad, etc. La dieta es algo fundamental. El haber presentado infecciones gastrointestinales previas, el uso indiscriminado de antibióticos, los pacientes con cirugías pélvicas, estrés, sedentarismo, etcétera, 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 van a ser algunos de los principales triggers de esta enfermedad. Entonces sabemos que va a ser un conjunto de cosas, ¿no? Por una parte vamos a tener factores ambientales, factores hereditarios, que esto pues va a ser muchas veces difícil de modificar, ¿no? Yo no le puedo decir a mi paciente, cámbiate de ciudad para que ya no tengas intestino irritable, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión, los trastornos anímicos, ¿no? Todo esto nos va a llevar a alteraciones en la microbiota o una disbiosis, alteraciones en la permeabilidad intestinal y con esto va a haber alteraciones en el sistema inmunitario de la mucosa y van a empezar todas las alteraciones en la comunicación del eje cerebro-intestino, ¿no? Entonces vamos a tener alteraciones en la contractilidad y vamos a tener alteraciones en la sensibilidad visceral y esto nos va a llevar a que tengamos los síntomas del síndrome de intestino irritable. Sabemos que en el eje cerebro-intestino-microbiota va a haber una comunicación constante, ¿no? Sabemos que tenemos los mismos neuromoduladores, los mismos neurotransmisores en el intestino, en el cerebro, ¿no? Y esto va a tener un papel fundamental en la presencia de los síntomas de los pacientes, ¿no? Sabemos que un paciente que tiene aumento en la sensibilidad central o que va a tener algún problema que va a mandar señales al cerebro, si a eso le agregamos ansiedad, depresión, estrés, etcétera, pues vamos a tener una activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, va a haber liberación de cortisol y con esto va a haber una alteración a nivel intestinal, ¿no? En el intestino nosotros tenemos una secreción de neurotransmisores muy importantes como la histamina, la serotonina, el GABA, glutamato, dopamina, acetilcolina, catecolaminas, que son las mismas que actúan en el cerebro, ¿no? Nuestros pacientes, no me gusta decirlo porque se me hace muy cursi, pero es cierto, es como si fuera el segundo cerebro, ¿no? Que dice todo el mundo, pues sí, se comporta igual, tiene serotonina, tiene receptores de dopamina. Principalmente la serotonina y el GABA van a ser los más involucrados en la motilidad intestinal, en la sensibilidad visceral y en la señalización del dolor, ¿no? Entonces va a haber alteraciones a nivel de estos receptores. ¿Y qué va a pasar? A nivel, todo en la parte de la microbiota, al tener nosotros disbiosis, vamos a tener un incremento en la permeabilidad, va a haber liberación de sustancias proinflamatorias,
desequilibrio en los neurotransmisores, y todo esto nos va a llevar también a la hipersensibilidad visceral. Entonces este es el papel tan importante que juega la microbiota junto con el cerebro y junto con el intestino en la presencia de estos síntomas. Sabemos que nuestros pacientes pueden presentar diferentes manifestaciones en el síndrome de intestino irritable, que hay muchas enfermedades que se pueden parecer, pero siempre el interrogatorio va a ser muy importante, ¿no? Podemos tener los pacientes que están más hacia el lado del estreñimiento, puede ser un estreñimiento funcional o un síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Podemos tener pacientes que tienen más dolor, pacientes que tienen más diarrea, ¿no? Entonces, estos síntomas van a ser como clave dentro de muchos de los padecimientos del eje cerebro-intestino, y aquí lo importante es que nosotros logremos hacer el diagnóstico correcto de qué paciente tiene intestino irritable versus el paciente que tiene una diarrea funcional o tiene un estreñimiento funcional, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este diagnóstico? Con los criterios de Roma 4 Los criterios de Roma 4, sabemos que ya va a salir próximamente Roma 5, pero hasta el momento tenemos Roma 4. El dolor abdominal tiene que ser un dolor abdominal recurrente, en promedio más de un día por semana, que se haya presentado en los últimos 3 meses y que esté asociado a más de 2 de los siguientes síntomas, ya sea que esté relacionado con la defecación. Antes decíamos que empeorara que mejorara con la defecación. Ahora sabemos que existen algunos pacientes que empeora el dolor con la defecación. En la mayoría suele mejorar, pero pues existe ese pequeño porcentaje de pacientes que empeoran, y también es un dato de intestino irritable, que esté asociado a un cambio en la frecuencia de las evacuaciones y está asociado a un cambio en la forma o la apariencia de las heces. Entonces, a partir de esto nosotros vamos a tener pues 3 clasificaciones en las cuales vamos a poder acomodar a nuestro paciente, ¿no? Aquel paciente que tiene evacuaciones Bristol 1 o Bristol 2 va a ser el paciente que va a tener el predominio de estreñimiento. El paciente que tiene evacuaciones Bristol 5, 6 o 7 va a ser el paciente cuyo síndrome de intestino irritable sea de tipo diarrea, y los que se ganan la rifa, que son los pacientes que tienen diarrea y estreñimiento, ¿no? Entonces, una vez que hacemos podemos ubicar a nuestros pacientes en los diferentes subtipos de intestino irritable, pues ya podemos darle un tratamiento adecuado, ¿no? Siempre hay que recordar los datos de alarma, y es en estos pacientes en los que sí se va a hacer un abordaje previo antes de ponerles la etiqueta de un trastorno funcional digestivo. Todo paciente que tenga sangre en heces, cuyos síntomas aparezcan después de los 50 años, que tengan pérdida de peso involuntaria, síntomas asociados a anemia o datos de obstrucción intestinal, son pacientes a los que vamos a tener que estudiar con una colonoscopía, con tomografía, con más estudios, antes de poder decir que es un paciente con intestino irritable, ¿no? Entonces, siempre que aparecen los síntomas después de los 50 años, así el paciente te los dicte del libro, pues tienes que descartarle que no tenga algún problema importante. Entonces, una vez que ya hicimos el diagnóstico de nuestros pacientes, viene la parte divertida, que es la parte del tratamiento. Como sabemos que el intestino irritable pues, no tiene una única causa, pues hacer el tratamiento. No va a haber un solo tratamiento para el intestino irritable porque vienen de muchas partes y van a tener muchas manifestaciones. Hay pacientes en los que predomina el dolor, hay pacientes en los que predomina la diarrea, en los que predomina el gas, ¿no? Entonces, cada paciente lo vamos a tener que tratar pues, de forma individual, poniendo como objetivo su síntoma principal, ¿no? Entonces, lo más importante, recuerden a sus pacientes que esto no se cura, que esto se controla, porque si no, nunca se los van a quitar de encima. Hay que hablar con el paciente y, bueno, aparte de las medidas no farmacológicas, pues tenemos un arsenal. México creo que es el paraíso de los medicamentos para los trastornos funcionales digestivos. Entonces, sabemos que hay una muy buena evidencia con el uso de antiespasmódicos, analgésicos, los neuromoduladores actualmente están teniendo un boom muy importante en estos trastornos. El paciente es estreñido, laxante, probióticos, antidiarreicos, ¿no? Antibióticos para modificar la flora intestinal, como la rifaximina, por ejemplo, ¿no? Entonces, acuérdense que esto es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Para que el paciente pues, tenga una mejor evolución y tenga una mejor calidad de vida,
pues tenemos que echar mano de la ayuda del psicólogo, del psiquiatra, del nutriólogo, obviamente del médico, ¿no? Incluido el gastroenterólogo, pero pues creo que esto es un trastorno que lo tienen que tratar todos los médicos, ¿no? Entonces, en general, pues bueno, siempre que tengamos un paciente con síndrome de intestino irritable, hay que recordar que la relación médico-paciente va a ser muy importante. Tranquilizar a nuestro paciente, ¿no? O sea, reforzarle el tema de que es una enfermedad que no genera cáncer, que no genera mayor mortalidad, porque eso es lo que le preocupa muchas veces a los pacientes, ¿no? Entonces, educarlos, tranquilizarlos, hacer énfasis en las medidas no farmacológicas, en el estilo de vida, la dieta, reducción de estrés, etcétera, ¿no? El ejercicio, todo eso sirve en cuanto a medidas no farmacológicas. En cuanto a las medidas farmacológicas, pues tenemos al paciente con estreñimiento, pues le vamos a empezar laxantes osmóticos, ¿no? El macrogol es una buena opción. Hay otro tipo de laxantes osmóticos, pero que generan mucho gas, como la lactulosa. Yo no los recomiendo, prefiero el macrogol, que no genera gas. Los antiespasmódicos también, obviamente, si mi paciente tiene dolor abdominal, pues un antiespasmódico siempre se va a llevar, ¿no? Si mi paciente tiene más predominio de la diarrea, pues podemos utilizar antidiarreicos, ¿no? También aquí en México tenemos una infinidad de antidiarreicos. La loperamida, los secuestradores de ácidos biliares, como la colestiramina, la linamidina, etcétera, ¿no? Tenemos muchos medicamentos para la diarrea. Y lo mismo su antiespasmódico, ¿no? Si mi paciente no mejora, pues vamos a utilizar otro tipo de medicamentos, ya de segunda línea, como los secretagogos, la linaclotida, la ubiprostona, etcétera, ¿no? En los pacientes con diarrea, pues la rifaximina, y podemos empezar desde aquí dosis bajas de amitriptilina, por ejemplo, o antidepresivos tricíclicos, y otros medicamentos como leuxadolina, ¿no? Y ya tenemos la tercera línea, ¿no? Y en los pacientes que son de difícil control, pues ya los tenemos que echar todo el cargamento de tratamiento, incluido al psicólogo o al psiquiatra. La terapia cognitivo-conductual, el mindfulness, han demostrado mucho beneficio en estos pacientes con un número necesario a tratar pues bastante bajo, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos para los pacientes con intestino irritable, y si nosotros nos ponemos a ver, pues de las cosas que más utilizamos, el antiespasmódico versus la terapia cognitivo-conductual, son el número necesario a tratar para que haya mejoría. En la terapia cognitivo-conductual es 4 versus el antiespasmódico que todos utilizamos, que es de 7, ¿no? Entonces, en un mundo ideal, esto debería de mandarse desde el principio a terapia cognitivo-conductual. Sabemos que en México es difícil, la terapia es cara, no hay muchos lugares donde hagan este tipo de terapia. Y pues la realidad es que muchos de nuestros pacientes no pueden pagar, aparte de pagar al médico, aparte de pagar el medicamento y todo, pagarse una terapia, ¿no? Pero bueno, para que veamos la importancia del eje intestino-cerebro-microbiota, ¿no? Y bueno, pues obviamente el número necesario a tratar del resto de los medicamentos, pues es relativamente bajo, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de hablarle antes al psicólogo antes de darle un antiespasmódico a nuestros pacientes? Pues obviamente la respuesta es hay que individualizar el tratamiento, ¿no? O personalizarlo. Entonces, algo muy importante, la dieta, algo de lo que hablamos mucho con los pacientes, la dieta baja en FODMAPs, ¿no? La dieta baja en FODMAPs tiene un número necesario a tratar para, en general, para mejoría de los síntomas de 5, ¿no? Es un número bastante bajo, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de la dieta baja en FODMAPs, que a veces no suele ser la mejor opción a largo plazo. Para el dolor abdominal tiene un muy buen número necesario a tratar, para la distensión abdominal también, para la frecuencia de evacuaciones también un número bajito. Acuérdense que los FODMAPs son estos grupos de azúcares que son cadenas largas que no se absorben a nivel de intestino delgado y que pasan al intestino, al colon, y ahí es donde generan fermentación, generan cambios en el hábito intestinal, inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, pues una dieta baja en FODMAP sería algo atractivo para nuestros pacientes, pero el problema es que si ustedes ven una lista de FODMAPs, son listas que son de 3, 4, 5 hojas, y la verdad es que son alimentos, la mayoría alimentos muy saludables, ¿no? Vienen las leguminosas, bueno, hay listas que tienen hasta la pechuga de pollo, que es lo que le vamos a dar a nuestros pacientes cuando se sienten mal, ¿no? Entonces, una dieta baja en FODMAPs es una dieta difícil de llevar, que se tiene que hacer con una nutrióloga, un nutriólogo experto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer va a ser sacar todos los alimentos de los grupos e irlos reintroduciendo por semana, ¿no? Entonces, es una dieta costosa,
es una dieta que a largo plazo es difícil de mantener. Nuestro pobre paciente ya no va a querer comer nada. Y pues no hay muchos nutriólogos experimentados en este tipo de dietas, ¿no? Es costosa, es compleja, tiene un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Y puede asociarse a trastornos en la conducta alimenticia, ¿no? O sea, que nuestro paciente al rato ya tenga miedo de comer cualquier cosa. Entonces, lo que sí podemos hacer y lo que sí se ha visto, está muy bien definido en cuanto a la dieta, es la dieta alta en alimentos ultraprocesados. Sabemos que tiene una relación muy estrecha con los síntomas de intestino irritable. Entonces, en este estudio que se le hizo en una base de datos gigantesca, 178,000 personas, en las cuales había cuestionarios sobre lo que ellos acostumbran a comer diario, se vio que en los pacientes que tenían una dieta alta en alimentos ultraprocesados, jarabes de maíz de alta fructosa, etcétera, todos estos alimentos que son ultraprocesados, el riesgo de tener síntomas de intestino irritable era hasta el 8%. Y es obviamente relación dosis-respuesta. A mayor consumo, mayor posibilidad de tener los síntomas. Entonces, si algo le tenemos que recordar a nuestros pacientes o que recomendar, una dieta que no incluya alimentos ultraprocesados o una dieta baja en ultraprocesados, ¿no? Sabemos que en general para la salud eso es lo mejor. Los antiespasmódicos, pues no nos vamos a detener mucho, sabemos que tienen mucha evidencia, reducen el dolor, mejoran la calidad de vida y mejoran los síntomas en el síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, siempre van a ser una herramienta muy útil para nosotros. En cuanto a los medicamentos que se utilizan como neuromoduladores, sabemos que los antidepresivos tricíclicos van a ser una de las principales herramientas para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Se inician a dosis bajas, pero también podemos utilizar inhibidores de la recaptura de serotonina y algunos otros tipos de antidepresivos o de neuromoduladores. Y esto siempre hay que explicarle muy bien al paciente, ¿no? O sea, explicarle por qué le estamos dando el medicamento que le daría un psiquiatra, porque te van a decir, o sea, tú crees que estoy loco y por eso me estás dando medicamentos. Y la realidad es que no, sabemos que existe todas estas terminaciones nerviosas, todos estos neurotransmisores que están alterados a nivel del intestino y por eso se dan los neuromoduladores, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos que podemos utilizar. No me voy a detener ahí. Si nuestro paciente tiene el dolor como síntoma predominante, los antidepresivos tricíclicos son una buena opción, son los mejores para controlar el dolor. Si nuestro paciente además tuviera síntomas dispépticos como saciedad temprana, náusea, vómito, insomnio, pérdida de peso, los tetracíclicos como la mirtazapina son una muy buena opción. Los otros medicamentos, cuando el síntoma principal es el dolor y que no toleren antidepresivos tricíclicos, la duloxetina, la venlafaxina son una muy buena opción. Y en pacientes en los que además vemos ansiedad, depresión, fobia, problemas de TOC, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de serotonina son una buena opción. Esto pues obviamente ideal. Si nuestro paciente presenta además síntomas psiquiátricos como este estilo, pues ideal el manejo con psiquiatría sería lo mejor y nosotros platicar con el psiquiatra sobre qué es lo que nos ayudaría más para los síntomas del síndrome de intestino irritable. Otra cosa que está súper estudiada, la menta piperita, sabemos que mejora el dolor abdominal y en general mejora los scores globales de síntomas de intestino irritable. Esta sustancia actúa como antiespasmódico directo, bloqueando los canales de calcio dependientes de voltaje en el intestino delgado, en el músculo liso. ¿Esto qué va a producir? Relajación del músculo, disminución de los espasmos o de los dolores, reducción del dolor abdominal, menos distensión. Y esto, obviamente, va a ser lo que la hace tan atractiva para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Sabemos que genera analgesia visceral a través de estos receptores, lo cual disminuye la hipersensibilidad visceral, que sabemos que es un punto clave en los síntomas o en lo que se generan los síntomas del intestino irritable. También actúa sobre este tipo de canales, haciéndolo un antinociceptivo, es decir, disminuye la transmisión del dolor. También se ha visto que la menta piperita modula la microbiota, reduciendo la relación entre firmicutes y bacteroidetes y disminuyendo la virulencia de E. coli. Mejora la distensión por efecto carminativo, es decir, disminuye la producción de gas. Entonces, pues eso también, si algo es lo que se quejan nuestros pacientes con intestino irritable, es que tienen gas todo el día, ¿no?
Entonces, hay muchísimos estudios. Este es un metaanálisis para menta piperita. Se vio que hay una mejoría global de síntomas de síndrome de intestino irritable y mejoría en el dolor abdominal versus el paciente que está con placebo. O sea, sí es algo, favorece a la menta piperita, ¿no? Ojo, nada más acordarnos que puede generar en algunos pacientes eventos adversos, principalmente puede darles un poco de reflujo, ¿no? Entonces hay que avisarle a los pacientes. En este otro metaanálisis, lo mismo, en el que se revisaron diferentes tratamientos, la menta piperita fue superior, en general en mejoría en síntomas globales, también aquí en mejoría del dolor abdominal a las 4 a 12 semanas, la menta piperita tuvo un buen papel. Y lo mismo aquí, en una mejoría de síntomas globales con número necesario a tratar bastante bajito de 4. Aquí está, entonces pues sí favorece la menta piperita, ¿no? Mejoría del dolor, un número necesario a tratar de 7. Entonces, menta piperita tiene muchos estudios y que ha demostrado que tiene muy buen efecto en el tratamiento de síntomas de intestino irritable. Otra cosa que se ha estudiado mucho para este tema, pues el uso de prebióticos, ¿no? Sabemos que existen los GOS, los FOS, etcétera. Ahorita me voy a encargar un poquito más de hablar de los GOS, que son los galactoligosacáridos bifidogénicos. Son un compuesto de azúcares, ¿no? De cadenas de galactosa que imitan la estructura de la leche materna y tienen estudios en los que se ha visto que reducen la severidad de los síntomas del síndrome de intestino irritable, mejoran la calidad de vida, ayudan a normalizar la consistencia de las heces, aumentar la frecuencia evacuatoria y modificar favorablemente la microbiota. Estos GOS, algo que los hace muy atractivos es, sabemos que dentro del tratamiento del síndrome de intestino irritable, pues a veces podemos utilizar otro tipo de prebióticos como los que contienen fructosa. Sin embargo, sabemos que la fructosa es muy fermentadora, ¿no? Entonces, el usar un prebiótico que además me vaya a generar mayor fermentación, pues es como echarle más leña al fuego, ¿no? Entonces, la fermentación bacteriana de estos carbohidratos puede incrementar la producción de gas y desencadenar distensión, sensación de plenitud, flatulencia, dolor abdominal y alteraciones en el patrón de evacuación. Entonces, pues obviamente es lo que menos tenemos en nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿no? Por eso los GOS, los galactoligosacáridos, pueden ser una buena herramienta o una buena alternativa a otro tipo de prebióticos como los FOS. Algo muy importante y por qué dar prebióticos también suena como algo atractivo. Sabemos que muchos de los pacientes a los que vamos a tratar, pues les vamos a tener que dejar una dieta baja en FODMAPs, ¿no? Y sabemos que finalmente esta dieta, al nosotros quitar tantos alimentos y modificar el tipo de alimentos que consume el paciente, pues podemos cambiar o hacer algún tipo de alteración en la microbiota. Y se ha visto que la dieta FODMAP a largo plazo genera un impacto importante en la composición de la microbiota intestinal, ¿no? Si nosotros revisamos el tipo de alimentos que vienen en la dieta FODMAP, pues son alimentos que son básicos, ¿no? Tienen mucha fibra, que eso nos ayuda a que eventualmente tengamos una microbiota más estable, etcétera. Y se supone que nosotros, o sea, lo que le deberíamos decir a nuestros pacientes es que mínimo consuman 20 diferentes tipos de frutas y verduras por semana para mantener una microbiota sana. Entonces, pues si nosotros le quitamos esto con la dieta baja en FODMAP, pues obviamente nuestro paciente eventualmente va a tener alguna alteración en la composición de la microbiota. Entonces, suena lógico darle, si nuestro paciente tiene que irse a este tipo de dietas, darle con algún tipo de prebiótico para que no le quitemos por completo este tipo de fibras que requieren, ¿no? Hay prebióticos como la inulina y los FOS que pueden causar distensión, flatulencia y dolor abdominal. Entonces, otra vez, el uso de GOS pues, nos ayudaría a disminuir este impacto adverso en la composición de la microbiota sin tener los efectos adversos secundarios de otro tipo de prebióticos. Este estudio se hizo con pacientes a los que se les dio VGOS y se les dio un seguimiento por unas semanas. Se vio que había disminución en la distensión, en la producción de gas y en el dolor abdominal. Algo muy importante que también tenemos y que suena como muy lógico, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico del síndrome de intestino irritable, pues el uso de probióticos, ¿no? Estas son las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología
El uso de probióticos pues está muy estudiado, hay pues, muchos tipos de cepas diferentes. Si bien es algo como muy lógico que nosotros nos hace pensar, pues claro, ¿no? Hay que darle algo que mejore la microbiota. Desafortunadamente no hay tantos estudios como nos gustaría, o estudios más largos, o estudios aleatorizados, etcétera, en los que tengamos un mejor nivel de evidencia, pero pues bueno, si se fijan, todos los probióticos tienen casi el mismo nivel de evidencia. Saccharomyces boulardii, dentro de ellos tiene estudios en los cuales pues, nos dicen que mejoran la puntuación general y de calidad de vida en el síndrome de intestino irritable, ¿no? Principalmente, pues yo creo que aquellos pacientes que estuvieron con antibiótico mucho tiempo, ¿no? Que tienen disbiosis secundaria a una infección gastrointestinal, creo que ahí el probiótico tiene un papel clave, ¿no? Entonces, aquí por acá también tenemos estudios con galactoligosacáridos, o sea, todos estos están dentro de guías y pues pueden ser una herramienta súper importante para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Otros tratamientos que debemos de tomar en cuenta pues van a ser los tratamientos no farmacológicos, evitar alimentos ultraprocesados, la comida rápida, comida alta en grasas, aumentar la ingesta de fibra, en algunos pacientes que lo requieran pues la dieta baja en FODMAP. El ejercicio es clave, ¿no? El ejercicio, acuérdense que regula el dolor, ¿no? Por la liberación de ciertas sustancias que son neuromoduladoras, mejora la motilidad intestinal y ayuda obviamente a disminuir el estrés. La terapia cognitivo-conductual, la meditación, los ejercicios de respiración, el mindfulness, todas estas cosas son punto clave, ¿no? Inclusive ejercicios como el tai chi, como la yoga, en los cuales se le enseña a los pacientes a respirar. Tienen muchos estudios que mejoran los síntomas de todos estos trastornos del eje cerebro-intestino y pues obviamente les ayudan a combatir el dolor, a bajar el nivel de estrés, etcétera. Entonces, en cuanto a la dispepsia funcional, sabemos que es una enfermedad también de las más comunes que vamos a ver en el consultorio. Aproximadamente 25% de los adultos han presentado alguna vez. Desafortunadamente, pocos buscan ayuda y solo 1 de 4 va a buscar ayuda profesional. ¿Cómo se caracteriza? ¿No? Es un grupo de síntomas que se caracterizan por dolor en epigastrio, saciedad temprana, plenitud postprandial, síntomas relacionados con la ingesta, es decir, que los síntomas mejoren, empeoren al tomar el medicamento, hambre dolorosa y náusea en ayuno, ¿no? Todos estos son los síntomas que nos puede referir nuestro paciente. Y el paciente va a llegar y nos va a decir, es que doctora, tengo reflujo. Y tú le preguntas, oye, ¿se te sube la comida? No, pero me lleno mucho, me siento muy pesado después de comer, ¿no? O sea, el paciente te dice que tiene reflujo y lo que trae es colitis, ¿no? O sea, hay que interrogarlos muy bien porque generalmente salen otras cosas cuando le rascamos tantito al paciente. Sabemos que la dispepsia tiene tres tipos: la dispepsia no investigada, la dispepsia orgánica, es decir, aquella en la que ya encontramos una causa, y la dispepsia funcional, cuando ya buscamos causas y no encontramos una infección por Helicobacter pylori o alguna otra cosa, esa ya entra en la dispepsia funcional, que es en la que nos vamos a enfocar un poquito más hoy. La dispepsia se va a caracterizar por presentar uno más de los siguientes síntomas: plenitud postprandial, saciedad precoz, epigastralgia ardorosa o dolor epigástrico, ¿no? Que pueden o no tener relación con la ingesta, que estén presentes en los últimos 3 meses y haber iniciado mínimo 6 meses antes del diagnóstico, sin evidencia de enfermedad estructural, y se puede diferenciar en 2 subtipos: síndrome de distrés postprandial y síndrome de dolor epigástrico. Sabemos que hay una importante sobreposición en cuanto a estos 2 subtipos, ¿no? El dolor epigástrico y el síndrome de distrés postprandial se van a presentar hasta en el 68% de los pacientes de una forma como sobreposición. La fisiopatología de la dispepsia va a ser compleja y multifactorial. Es una disfunción motora gastroduodenal, es decir, con una alteración en el vaciamiento gástrico en aproximadamente el 35% de los pacientes. Y algo muy importante, la alteración en la acomodación gástrica. Nosotros sabemos que el fondo se tiene que acomodar de cierta manera una vez que nosotros comemos. En los pacientes en los que comen y el fondo no se acomoda hacia arriba del abdomen, suelen tener estas molestias porque se llenan mucho de aire y el fondo les estorba para respirar. La hipersensibilidad visceral, alteración en la barrera de la mucosa, aumento de la permeabilidad epitelial,
Activación inmune de bajo grado, se ha visto infiltrado inflamatorio en la mucosa gastroduodenal con incremento de linfocitos y liberación de factor de necrosis tumoral alfa. Y el famoso eje cerebro-intestino, que lo tenemos en todo, ¿no? La influencia de factores centrales en la percepción y en la modulación del dolor. Algo también muy importante, la disfunción del nervio vago, es decir, peristalsis gástrica deficiente, contracciones gástricas ineficientes, alteración en la relajación del fondo gástrico, resistencia del músculo liso de los neurotransmisores y secreción anormal de hormonas gastrointestinales como la motilina, la gastrina, la colecistoquinina y los GLP-1 que están tan de moda. Alteraciones en la microbiota del intestino delgado, esto se ha visto en muchos estudios en los cuales se ven alteraciones, se habla de que la microbiota del intestino delgado está como oralizada, como que es una microbiota más parecida a la de la boca, inflamación sistémica y aumento de la permeabilidad duodenal. El perfil de la comunidad microbiana duodenal difiere entre los pacientes con dispepsia funcional y de los controles sanos en algunos estudios. Y pues obviamente estos pacientes van a tener una microbiota alterada. ¿Qué factores van a empeorar los síntomas en los pacientes con dispepsia? Una dieta alta en grasas, el alcohol, el tabaquismo y la obesidad, ¿no? También obviamente el abuso de analgésicos no esteroideos, naproxeno, ketorolaco, etcétera, son cosas que tenemos que vigilar siempre en nuestros pacientes. ¿Cuándo le vamos a hacer una endoscopía a un paciente con dispepsia? Sabemos que hasta el 85% de las endoscopías que hacemos en pacientes con dispepsia que tienen indicación de hacerla van a ser normales, ¿no? O sea, el hallazgo de cáncer de estómago va a ser relativamente bajo, 0.4%. Entonces, ¿qué va a ser lo que más frecuentemente vamos a encontrar en estos pacientes? Esofagitis erosiva y úlceras pépticas. ¿Cuándo le vamos a pedir una endoscopía a los pacientes, no? Porque pues uno pensaría, pues si es tan bajo el riesgo, pues entonces ¿para qué la mando, no? Pero bueno, obviamente van a ver sus puntos específicos en los que sí es importante que ustedes manden al paciente a una endoscopía, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Siempre que un paciente tenga, acuérdense que si el 50 es así como el número, el punto de corte en la gastroenterología. Todo lo que aparece antes de los 50 años lo podemos vigilar, lo podemos tratar, nos podemos esperar. Todo lo que aparece después de los 50 años tenemos que voltear al paciente de cabeza para quedarnos tranquilos de que no tiene ningún cáncer o ninguna lesión que pueda afectar gravemente su vida, ¿no? Entonces, después de los 50 lo mandan a endoscopía, ya no se estresen con que pedirle o no pedirle, es endoscopía, ¿no? Sí, obviamente si tiene datos de sangrado intestinal, si tiene anemia o datos de ferropenia, como por ejemplo trombocitosis, pues obviamente es un paciente que tiene que irse a estudios. Pérdida de peso involuntaria, vómito persistente, antecedentes familiares de cáncer de estómago, esófago o síndromes genéticos que aumentan el riesgo de cáncer. Historia de úlceras e historia de lesiones premalignas, ¿no? Estómago de Barrett, gastritis atrófica, metaplasia, cirugía gástrica o aquí yo agregaría también la cirugía bariátrica. Y pacientes con dispepsia refractaria, es decir, a los que ya les dimos todo el tratamiento y que nomás no mejoran, ¿no? Entonces, tenemos un paciente con síntomas dispépticos, ¿no? Ya los platicamos bien, el dolor, etcétera. Una vez que le hagamos su historia clínica y su exploración física, si tiene factores de riesgo o datos de alarma, endoscopía. Si no tiene factores de riesgo ni datos de alarma, podemos empezar un diagnóstico, tratamiento terapéutico, ¿no? Es decir, yo le dejo tratamiento 6 semanas al paciente y lo vuelvo a citar en mi consultorio. Si sus síntomas persisten, pues le hago endoscopía y ahí en la endoscopía pues tomamos biopsia, buscamos Helicobacter, etcétera, ¿no? Si mi paciente sale con Helicobacter, pues se lo trato y le hago la prueba de aliento. Si ya erradicó el Helicobacter, pues bueno, ya, y sigue con los síntomas, pues ya me voy a la parte de la dispepsia funcional, ¿no? Si en la endoscopía sale algo que sea diagnóstico, pues ya es una dispepsia orgánica y la trato dependiendo de lo que haya encontrado. Si no sale nada, el Helicobacter es negativo, pues es una dispepsia funcional y ahí pues nos vamos al tratamiento de la dispepsia funcional, ¿no? Entonces, en el tratamiento de la dispepsia funcional vamos a tener procinéticos, neuromoduladores, agonistas de 5-hidroxitriptamina 1 y aquí están. Generalmente vamos a combinar el medicamento, ¿no? Sabemos que estos pacientes con trastornos funcionales difícilmente una cosa les va a ayudar para todo, pero pues bueno, tenemos un buen arsenal de medicamentos aquí, ¿no? Y obviamente, pues, si los síntomas persisten, no encontramos nada más, pues siempre echar mano del psicoterapeuta.
Entonces, el tratamiento de la dispepsia, tenemos medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Sabemos que las medidas farmacológicas, pues el rey del tratamiento siempre van a ser los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Que tienen 1 millón de estudios, es como actualmente lo que está indicado en el tratamiento. Los inhibidores del ácido competitivos de potasio, como tegoparasán, etcétera, que son los nuevos inhibidores del ácido que tenemos, pues todavía no hay suficientes estudios para recomendarlos, pero eventualmente vamos a ver que van a ser pues también usados dentro de estas patologías, ¿no? Procinéticos, tratamiento de erradicación del helicobacter, los neuromoduladores, analgésicos, antiespasmódicos, siempre dirigir el tratamiento a la causa, los probióticos, hay buenos estudios con probióticos, y obviamente pues suspender lo que está causando los síntomas, ¿no? Entonces, los inhibidores del ácido competitivos de potasio, pues aquí tenemos estudios, en este estudio aleatorizado, se vio que había una mejoría en la calidad de vida de los pacientes a la semana 4 del medicamento, sin diferencias entre la dosis de 10 y 20 miligramos para este tipo para vonoprazán, ¿no? Que todavía no lo tenemos en México. Más del 50% de mejoría clínica a ambas dosis, 72 y 75%, y son muy seguros, ¿no? No había eventos adversos graves. En este otro estudio con tegoprasán, que ese sí lo tenemos en México, 50 miligramos una vez al día durante 8 semanas. El alivio sintomático fue de hasta el 86% a la semana 8, y hubo mejoría significativa en todos los scores de dolor y de calidad de vida. La eficacia no se modificó por el subtipo de dispepsia funcional y si tenían o no Helicobacter pylori. Esto fue independiente. Sabemos que los neuromoduladores también van a ser un punto muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Tenemos evidencia B y evidencia C. La evidencia B, la mayoría de estos los tenemos. Metoclopramida, domperidona, levosulpirida, clevoprida, todos los demás que tenemos tienen una evidencia moderada, una evidencia B. Los agonistas de 5-hidroxitriptamina 4, que también los tenemos aquí en México, pues tienen una buena evidencia, y otros también tienen una buena evidencia. Para otros neuromoduladores tenemos pues obviamente antidepresivos tricíclicos, quédense que son como los reyes del tratamiento de los trastornos funcionales, ¿no? La amitriptilina, una muy buena evidencia A, lo mismo que los antipsicóticos atípicos, también tienen muy buena evidencia, y el resto de los medicamentos pues también tienen algunos estudios, unos con una evidencia más baja y otros ahí moderada. El rol de la disbiosis en la dispepsia funcional, pues sabemos que los pacientes con dispepsia van a tener un incremento de los estreptococos, va a haber disminución de Prevotella, Veillonella y Actinomyces. En el fluido gástrico vamos a tener disminución de Prevotella y acidobacterias y una disminución en la diversidad microbiana. Va a haber una alteración en la barrera intestinal con inflamación duodenal de bajo grado, aumento de mastocitos y eosinófilos y alteración en las uniones intercelulares con aumento en la permeabilidad intestinal, y obviamente todo esto va a causar alteraciones en la motilidad. El estómago no se va a mover tan bien y no se va a vaciar tan rápido. Va a haber alteración en la barrera mucosa, inducción de activación inmune y disfunción neuromotora. Estudios de probióticos en dispepsia, pues tenemos estudios con que era un yogurt con Lactobacillus gasseri, al cual se le dio 12 semanas a los pacientes y se vio que había mejoría en la epigastralgia y en los síntomas de plenitud postprandial. Y se vio que hubo un incremento en Prevotella y mejoría de la diversidad microbiana. Otro con Lactobacillus paracasei, mejoría en dolor abdominal y eructo, incremento de cepas probióticas con disminución de cepas dañinas e incremento de metabolitos benéficos como aminoácidos de cadena corta, ácido benzoico y ácido pelargónico. Bifidobacterium animalis, también hubo un estudio ahí en el cual hubo mejoría de los scores de síntomas hasta 2 semanas de terminar el tratamiento y posteriormente desapareció el efecto a las 8 semanas. Otros estudios con probióticos, Bacillus coagulans y Bacillus subtilis, estas cepas específicas. Se hizo un estudio con pacientes con dispepsia funcional por Roma 4 y se les dio un seguimiento a 16 semanas, se controló con placebo. Se vio que, bueno, en primera era seguro esta mezcla de dos diferentes agentes.
La mejoría clínica se asoció con disminución de los factores proinflamatorios, como la señalización de estos linfocitos, y hubo un aumento en la abundancia de Fecalibacterium. También se vio que este efecto mejoraba inclusive más, o era un efecto más pronunciado en pacientes que estaban utilizando inhibidores de bomba, y se vieron beneficios adicionales en las alteraciones crónicas asociadas a terapias con IVP. Sabemos que la terapia con IVP prolongada pues, nos puede dar otros síntomas, ¿no? Hubo 48% de mejoría en los pacientes que recibieron esta mezcla de probióticos versus 20% de los que recibieron placebo. Reducción de la inflamación sistémica, reducción del sobrecrecimiento bacteriano hasta el 62% en los pacientes que recibieron esta mezcla de probióticos, y mejoría en la diversidad. El jengibre, sabemos que el jengibre es utilizado desde hace 1 millón de años. Es ampliamente conocido por sus propiedades carminativas, digestivas, antieméticas, laxantes y analgésicas. Es una sustancia segura, inclusive se usa en pacientes embarazadas, ¿no? Para la náusea. En dispepsia funcional tiene estudios clínicos que muestran que mejora significativamente la plenitud postprandial, la distensión, la saciedad temprana, y inclusive mejora con el uso de IVP. ¿Qué hace el jengibre? Acelera el vaciamiento gástrico, que sabemos que es parte fundamental de la fisiopatología de la dispepsia funcional. Entonces esto automáticamente ayuda a que los pacientes se sientan mejor más rápido. Inhibe las corrientes de calcio, reduciendo la contracción del músculo liso, y bloquea estos receptores de serotonina, modulando la motilidad gastrointestinal. Entonces el jengibre pues, es una sustancia que se ha utilizado por muchos años, segura, inclusive en mujeres embarazadas, que nos ayuda principalmente modulando los receptores de serotonina y la regulación de la motilidad gastrointestinal. Otros tratamientos que podemos utilizar en los pacientes con dispepsia funcional, pues obviamente siempre las medidas no farmacológicas van a ser la piedra angular del tratamiento de cualquier trastorno del eje cerebro-intestino. Que no consuman alcohol o que eviten el abuso en el consumo del alcohol, evitar el cigarro, la comida, dividirla en quintos, ¿no? No se recomiendan dietas restrictivas, o sea, eso de que va el paciente al consultorio y le haces una lista gigante de no tomar café, no tomar lácteos, no tomar pan, no comer, ¿no? O sea, que les hacen una lista así de que no pueden comer nada y los pobres pacientes se van todos deprimidos. No se recomienda, ¿por qué? Porque puede incrementar los trastornos asociados a las conductas alimenticias, ¿no? Entonces, la dieta dividida en quintos sí le puede ayudar al paciente porque pues, le está metiendo menos comida, le está dando más chance al estómago de que se vacíe, y obviamente pues eso va a hacer que no se sienta tan lleno y que no se le suba el estómago al cuello, ¿no? El ejercicio modula el dolor, activa el movimiento, lo mismo, ¿no? Los ejercicios de respiración diafragmática, esos los encontramos así, tú pones en Google y pones ejercicios de respiración diafragmática, Muchas veces estos pacientes tienen una incoordinación no está coordinado el diafragma con el estómago. Acuérdense que nuestro diafragma pues, es una cúpula, cuando nosotros respiramos se aplasta y cuando se vuelve a hacer la cúpula, ¿no? Cuando sacamos el aire. Cuando nosotros comemos, cuando los seres humanos comemos, el estómago se llena y entonces el diafragma se tiene que modificar para acoplarse al estómago que está lleno, porque está ocupando un espacio muy importante ahí donde estaba el diafragma. Si el diafragma dice, a mí me vale gorro y me voy a quedar abajo, y el estómago se llena, el paciente se va a sentir que no puede respirar y se va a sentir súper pesado. ¿Por qué? Porque el diafragma está aplastando al estómago. Entonces, se pierde esta coordinación del diafragma con el estómago. Entonces, nosotros con los ejercicios de respiración diafragmática, que eso los puede hacer el paciente en su casa, ayudamos a que se coordine otra vez esta parte del estómago con el diafragma. Esto los pueden hacer un tiempo después de comer y los pueden estar haciendo todo el día para volver a coordinar bien el estómago con el diafragma. La terapia cognitivo-conductual y el mindfulness también sabemos que son, ¿no? Una parte importante en los pacientes que son de difícil control. Y pues nada más, las conclusiones, sabemos que son trastornos súper frecuentes en nuestra población, que la fisiopatología es multifactorial y por lo mismo el tratamiento va a ser multidisciplinario, ¿no? Tenemos que utilizar diferentes herramientas. Generalmente vamos a utilizar más de un medicamento o más de una herramienta en estos pacientes porque pues la fisiopatología es muy diversa, ¿no? Siempre tener en cuenta los factores de riesgo o los datos de alarma, ¿no? Antes de decir nosotros que es un trastorno funcional digestivo, tenemos que revisar que nuestro paciente no tenga datos de alarma y
la relación médico-paciente va a ser súper importante, ¿no? O sea, darles a nuestros pacientes la tranquilidad, que conozcan su enfermedad, que sepan que es algo con lo que van a vivir toda la vida, que no se va a curar, pero que se puede modificar, y de preferencia, pues hacer un equipo multidisciplinario con nutriología, con psicología, con psiquiatría, para que nuestro paciente pues tenga la mejor evolución posible. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?